Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro diplomado sobre negativa y cancelación del registro de partidos políticos. Entonces, vamos a retomar donde nos quedamos el día de ayer. Déjenme empezar a compartir la presentación. Listo. Bueno, entonces ayer estuvimos viendo cuáles eran las causas de la pérdida del registro. Y entonces, ¿qué pasa después de esto? ¿Qué pasa si algún partido político entra en alguna de estas causales? Es decir, no se tienen que cumplir todas para perder el registro, sino con incumplir con alguna de estas causales, evidentemente se puede iniciar este proceso de la pérdida del registro de un partido político. Entonces, básicamente, lo que establece la Ley General de Partidos Políticos es que la Junta General Ejecutiva del INE declara la pérdida del registro nacional y ordena la publicación de la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación. La declaratoria de pérdida de registro local, por su parte, pues es emitida por los OPLES de cada entidad federativa y publicada en la Gaceta o Periódico Oficial de la entidad federativa. Pero fíjense que a pesar de que esto establece la ley, la Junta General Ejecutiva del INE declara la pérdida del registro nacional, justamente vamos a ver que con el caso del Partido del Trabajo, esto fue una cuestión que se impugnó, se llevó a consideración de sala superior si la Junta General Ejecutiva era el órgano competente para hacer esta declaración, porque pues la Junta General Ejecutiva había hecho esta declaración sobre el Partido del Trabajo y la Sala Superior le dio la razón al Partido del Trabajo porque se trata de una determinación de suma importancia, es básicamente desmontar, ¿verdad? Un partido político que tiene personas afiliadas, es decir, están derechos político-electorales detrás de las personas militantes, afiliadas y simpatizantes. Entonces, no es así como que es una decisión cualquiera. Entonces, lo que se interpretó de este artículo 95 es que lo que hace la Junta General Ejecutiva, pues es hacer esa propuesta de declaración para que el INE la vote, como sucede, ¿no? Con la unidad de fiscalización o la comisión de quejas, ¿no? En donde justamente hacen como los proyectos, en cualquiera, como se trabaja normalmente en las comisiones del INE, se hacen los acuerdos, los documentos, pero es el Consejo General del INE quien vota la determinación. Entonces, bueno, eso se determinó a partir del caso del Partido del Trabajo, a pesar de que esto establece la Ley General de Partidos Políticos. Pero entonces se declara que pierde el registro, vota esto a favor, evidentemente, el Consejo General del INE, evidentemente hay un derecho, como en cada etapa, cada acto de una autoridad electoral, de promover un medio de impugnación, pero lo que sigue a continuación es que el partido político pues debe declarar todo, ¿no? Justamente por eso la Comisión de Fiscalización designa a una persona interventora que va a ser responsable del control, vigilancia del uso y destino de todos los recursos y de los bienes adquiridos por el partido político mientras estuvo con el registro. Entonces, esta persona interventora tiene amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de los bienes y recursos de los partidos, determina las obligaciones laborales, fiscales con proveedores y acreedores a cargo del partido en liquidación y determina el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones. Entonces,
aquí es algo importante porque todos los bienes o recursos remanentes serán adjudicados íntegramente a la federación o a la entidad correspondiente. Entonces, bueno, básicamente este es el proceso que se sigue. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, lo que establece claramente el artículo 95 y 96 de la Ley General de Partidos Políticos es que esto es bien importante, ¿no? ¿Qué pasa si un partido político pierde su registro, pero no, es decir, no alcanza el 3% de la votación válida emitida, pero tiene candidaturas que ganaron un cargo de elección popular? Entonces, esto es bien importante porque la pérdida del registro no tiene efectos en relación con los trufos que haya obtenido en las elecciones por el principio de mayoría relativa. Entonces vamos a ver, ¿no? Que va a existir, pueden estar pues en el Congreso de la Unión los legisladores pues sin partido, básicamente, ¿no? Pero tienen derecho a esa representación, a pesar de que el partido como tal no alcanzó el 3% de la votación válida emitida, pero evidentemente ya no tiene derecho el partido a tener asignaciones de representación proporcional, a tener diputaciones plurinominales. Si un partido político nacional pierde su registro, también está la posibilidad de optar por el registro como partido político local. Entonces, esto es algo, un trámite, digámoslo así, que tendría, ¿no?, que hacer con cada entidad federativa, en cada OPLE. Vemos, por ejemplo, ¿no?, como les decía, Nueva Alianza es un partido que ya no tiene registro nacional, pero en una gran cantidad de entidades federativas todavía tiene su registro local. Entonces, esto me parece algo importante porque puede seguir trabajando la organización de ciudadanía desde el ámbito local, ¿no? Si tiene justamente el número de militancia en cada una de las entidades federativas de acuerdo a los requisitos que establece la Ley General de Partidos Políticos. Y bueno, evidentemente, recordemos que existe este principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado hacia los partidos políticos. Esto quiere decir que todo el financiamiento que reciben los partidos políticos, la mayor parte debe de ser proveniente de financiamiento público y en menor proporción de financiamiento privado. Esto tiene como propósito evitar que fuentes externas puedan tener intereses o, pues sí, digamos, como mandar al partido político con intereses económicos, evitar que organizaciones, ¿no?, del crimen organizado o con cualquier otro propósito no democrático puedan interferir con dinero. Entonces, es algo que así está determinado desde la Constitución y como lo vimos, ¿no?, ayer, tiene una razón de ser, porque básicamente las personas expertas en partidos políticos nos dicen esto, que es básicamente imposible, muy complicado lograr construir un sistema de partidos estable si justamente no reciben financiamiento público, ¿no? Entonces tiene una razón de ser. Evidentemente, en nuestra democracia es factible discutir si el financiamiento público que reciben actualmente los partidos es mucho, es poco, o qué podemos hacer para incentivar que lo utilicen mejor y no para pagar multas o seguir haciendo malas prácticas electorales. Bueno, entonces todos estos beneficios que reciben los partidos políticos desde que consiguen su registro nacional, siguiendo los estándares constitucionales, pues se cancelan y se pierden, ¿no? Acceso a radio y televisión, dinero público, tener oficinas, ¿no?, dentro del Instituto Nacional Electoral, dentro de los OPLES, representación también en los consejos generales, etcétera. Todo eso se cancela, se pierde. Y bueno, esto también pues es algo evidente,
la cancelación o pérdida del registro extingue la personalidad jurídica del partido, pero sus dirigentes y candidatos deben cumplir todas las obligaciones en materia de fiscalización hasta que se declare la liquidación, ¿no? Formalmente. Entonces, no es de que, bueno, ya no existe mi partido, como dirigente me deslindo de todo lo que pueda venir del proceso. Entonces, hasta el final, los dirigentes, las personas responsables deben de dar cuentas hasta el último momento. Bueno, vamos ahora. ¿Qué tal, Jair? Muy buenos días, te escuchamos. Gracias, doctora. Buen día a todos. Tengo una pregunta, ahorita que estamos hablando de la pérdida del registro, hay partidos muy pequeños que saben que a lo mejor en el siguiente elección van a perder porque no tuvieron mucho apoyo en la elección anterior y hacen coalición con un partido más grande, ¿no? Lo que dicen los satélites que nada más están ahí, alrededor. En esos casos, ¿cómo es que se contabiliza, cuando van en coalición los votos? De qué forma es que se cuentan para que ellos no lo pierdan. No sé si tenga que ver algo, pero en las elecciones pasadas aquí en el Estado de México, yo soy residente del Estado de México, aquí en la boleta incluso se hizo, se compartió en redes sociales unos días antes que una candidata que iba por coalición, iban varios partidos y aparecía en la boleta como 5 veces, tal candidata por el PAN, tal candidata por el PRI, tal candidata por el PRD, tal candidata por la coalición. Entonces, ahí no sé cómo es que y decían que era que aparecía de esa forma por cómo se había registrado la fórmula. Pero no sé, el momento de votar, si voté por el del PRD o si voté por la coalición, ¿cómo es que se hace el cálculo y que hace que no pierdan el registro los que van en coalición? Y qué bueno que mencionas esto, ¿no? Porque vimos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces que el partido Encuentro Social, que antes era Encuentro Solidario, ¿no? Porque en 2 ocasiones buscó su registro y no alcanzó el 3% de la votación válida emitida, a pesar, ¿no? De ser un aliado con Morena e ir diferentes tipos de coaliciones, ¿no? A nivel federal, a nivel local. Entonces, bueno, ustedes van a estudiar en el módulo correspondiente los diferentes supuestos, ¿no? De coaliciones totales, parciales, candidatura común, pero justamente como lo mencionas, esa es la razón de ser, ¿no? De que esté tantas veces en la boleta, ¿no? Y fue una cuestión como de conflicto, ¿no? En el Estado de México, porque las personas decían, ¿por qué aparece tantas veces esta candidata en la boleta y la otra solo aparece una vez, ¿no? Porque justamente unos iban por candidatura común, entonces todos los votos se repartían, pero en el caso de la otra coalición iban por una coalición, no iban por candidatura común, sino por coalición. Entonces, evidentemente, ahí lo que justamente los términos del arreglo del convenio de coalición se establecen por cada partido político, pero lo que debe quedar muy claro es que no se pueden repartir votos por venir en el convenio de coalición. Entonces, como lo mencionas muy bien, vienen la foto de las candidatas, de la candidata muchas veces, diferenciando el partido político, ¿no? Por los términos de lo que implica una coalición, en donde cada partido no es como una candidatura común en donde unen básicamente las fuerzas, sino que lo que implica es como eh, simplemente, no sé cómo explicarlo, pero al final del día lo que importa es que el ciudadano vote, justamente identifique al partido político por el cual está nominada, y entonces lo que procede aquí es, sí, vamos a pensar en el caso de Ale del Moral, ¿no? Si yo, ciudadana, quiero votar por Ale del Moral, pero es que me acordé del caso de
de las boletas, ¿no? Electorales también de Venezuela, que así eran todo un conflicto, porque también venía, ¿no? La foto de Hugo Chávez muchas veces. Entonces, bueno, sí es algo que podemos, ¿no? Como, creo que es un área de oportunidad, porque puede que no haga mucho sentido para la ciudadanía, pero la idea es esa, ¿no? Que se cuenten los votos que obtuvo en la coalición cada partido político de manera diferente. Exactamente, ¿no? Aquí dice Melba. Entonces, que vayan en coalición no garantiza que pierdan el registro, no. Y por eso justamente viene muchas veces en la boleta, ¿no? Porque puede que gane la candidata de la coalición, pero cada partido político tiene justamente que garantizar esa fuerza electoral del 3%. Entonces, por eso es que vienen separados, justamente para identificar el partido político que eligió la ciudadanía. No sé si me expliqué o fui muy ambigua. Sí, doctora. Entonces entiendo que también tiene que ver en gran medida con el convenio que hagan los partidos para la coalición. En ese convenio, si pudieran decir, ¿sabes qué? Te vamos a registrar tú, tu candidato con tu partido, yo el mío con mi partido, o que aparezca solamente una vez el nombre para que los votos no se repartan entre los partidos, sino que vaya únicamente a la coalición. Entonces entiendo que sí tiene que ver mucho con el convenio que hagan los partidos. Exactamente, ¿no? Que pueden determinar que sea una coalición total, es decir, que vayan por todo, juntos, por presidencia de la República, por gubernaturas, o sea, es una total, ¿no? Todas las senadurías, diputaciones, o solamente en algunas elecciones. Pero eso lo van a ver con calma y cada una de las reglas en el módulo de coaliciones. Pero me parece muy importante esto que mencionas, porque a pesar de que puedan unir sus fuerzas para que ganen una candidata, ¿qué implica eso para los partidos políticos, no? Tener coaliciones. No es que les vamos a transferir votos, ¿no? De la fuerza electoral de un partido al otro en términos de la representación política, sino que evidentemente estamos nominando a la misma candidata para también tener después beneficios ya en el gobierno, ¿no? Como fuerza electoral, como un grupo parlamentario o al momento de repartir, no lo sé, en los gabinetes pueden formarse convenios de coalición, que no es una práctica todavía muy institucional en el país, pero eso puede suceder, ¿no? Entonces, pero definitivamente lo que no se puede es transferir los votos eh, de una fuerza electoral a la otra por un convenio de coalición. Esto ya se declaró inconstitucional por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, Gracias, doctora. muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Miren, en el pasado proceso de registro de partidos políticos, bueno, antes de entrar a los casos de los últimos partidos políticos de 2019, que presentaron su solicitud en 2019, me gustaría preguntarles, a ver qué opinan. ¿Consideran que en nuestro sistema político electoral pudiéramos registrar partidos antisistema? ¿A qué me refiero? Imagínense que hay un grupo de ciudadanas, ciudadanos neofascistas, ¿no? Que consideran que forman parte de la raza aria, de la raza pura, y tienen estas ideas que Hitler, ¿no? Quiso establecer en su régimen. Entonces, podríamos, pero imagínense que se junte este número de ciudadanía que solicita la ley, ¿podemos registrar un partido antisistema en nuestro país? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Es posible que esto sucediera? Te escuchamos, Yael. Pues si cumplen con los requisitos que ha establecido la ley, no recuerdo si hay una parte que diga que en contra de las buenas costumbres o las buenas prácticas, pero si cumplen con los requisitos de ley,
pues el partido debe de existir, ya será que la gente decide si vota por ellos o no, diferente, pero pues si cumple con los requisitos de ley, creo que sí se le debe de dar el registro. ¿Alguien más? ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo con Yael? Miren, en teoría, o sea, lo que dice Yael tiene cierta razón, ¿no? Si un grupo de ciudadanos con ideas no fascistas quieren hacer un partido político, lo pueden hacer, pero ojo, ojo, mucho ojo. Siempre que esas ideas que no vengan justamente contenidas en los estatutos. Los estatutos no pueden ser antidemocráticos. Recordemos que, por ejemplo, nuestra Constitución exactamente va contra el orden público, es decir, pudieran ellos tener en lo individual o sí, en conjunto compartir ideas neofascistas, pero si no está probado que su partido político tiene como propósito promover el discurso de odio o la discriminación, en teoría tendríamos que permitírseles. Pensemos justamente en Partido Encuentro Solidario, Encuentro Social, que muchas veces se dijo que era un partido cristiano, un partido religioso, que muchas personas de la iglesia cristiana estaban afiliadas a ese partido. Pero ojo, lo que justamente prohíbe la Constitución es la participación de ministros de culto en la formación de partidos políticos. Entonces, mientras sus militantes no sean ministros de culto y no lleven su ideología a los estatutos, a sus principios básicos, no tendría por qué haber problema. Pero ojo, si viene un grupo de ciudadanos y ciudadanas y ponen en su declaración de principios que los judíos, las personas judías o las personas indígenas o personas no blancas deberían de ser eliminadas o cualquier idea discriminatoria, tendría que ser impedido su registro. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe con toda claridad en el artículo primero constitucional la discriminación, ¿no? Entonces, los estatutos, la declaración de principios, el programa de acción, todo tiene que ser conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces, miren, les voy a platicar aquí de un caso. Tenemos, por ejemplo, el sub JDC 781-2002. Fue uno de los primeros casos en donde justamente el Tribunal Electoral empezó a conocer asuntos partidistas. Y esta era la pregunta, ¿no? ¿Pueden ser antidemocráticos los estatutos de un partido político? ¿Qué pasó? El Partido Popular Socialista, una organización de ciudadanos, notificó al Consejo General del IFE, entonces era IFE, su propósito de constituirse como partido político nacional. El Consejo General del IFE rechazó su registro porque sus estatutos no cumplían con los elementos mínimos democráticos que impone la ley, entre otros requisitos. Entonces, vamos a ver cuáles eran esos requisitos. Bueno, antes de eso, les cuento que esta sentencia me gusta mucho y mucho, la utilizo de ejemplo constantemente en las clases, en los foros, porque es una de las primeras sentencias en donde Sala Superior justamente se pregunta cuáles son los elementos mínimos de democracia y los elementos mínimos de democracia interna. Entonces, bueno, las sentencias de la Sala Superior hoy en día son más cortas, mucho más, no, antes, ¿no? Antes se pecaba mucho en la Sala Superior, ¿no? De sentencias larguísimas. Simplemente me acuerdo, no sé si han tenido oportunidad de leer o de ver la sentencia de Pemex Gate, de esa, la multa más grande de la historia hecha a los partidos políticos. Son 400 páginas del famoso caso Pemex Gate, ¿no? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál era el problema antes de las sentencias del tribunal? Que se transcribía casi todo, ¿no?
básicamente se transcribía todo el acuerdo, partes importantes del acto impugnado, de los acuerdos del Consejo General del entonces IFE, todos los agravios se transcribían. Entonces, ahora tenemos sentencias mucho más dinámicas, donde solamente se hace referencia al acto impugnado, no se transcribe y tampoco se transcriben toda la demanda, la denuncia, el escrito de denuncia. Entonces, hoy en día es mejor, ¿no? Digamos, en ese sentido, las sentencias, pero no todas las sentencias de sala superior de otras épocas, digámoslo, eran así, tan engorrosas. Había otras que eran largas porque tenían elementos doctrinarios importantes, como es el caso de esta sentencia. Porque les digo que es de las primeras en donde justamente Sala Superior va a determinar cuáles son los estándares para decir que unos estatutos de un partido político son democráticos o no, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, entonces es una sentencia muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista teórico, porque vean que en esta sentencia se cita a autores como Norberto Bobbio y su obra El futuro de la democracia, Rafael del Águila y su obra Manual de Ciencia Política, José Ignacio Navarro Méndez, su obra Partidos Políticos y Democracia Interna, Michelangelo Bovero, ponencia denominada Los adjetivos de la democracia, Humberto Cerroni y su obra Reglas y Valores de la Democracia. Bueno, todavía falta citar autoras mujeres, todavía no estaba tan avanzada, ¿no? En este sentido de la sala superior, pero miren, ¿no? Se establece cuáles son en ese sentido los elementos mínimos de democracia. ¿Cómo podemos hablar que un régimen político es democrático? Entonces, aquí se establecen 4 elementos mínimos, ¿no? La deliberación y participación de la ciudadanía, igualdad, ¿no? Pues difícilmente podrá tenerse como democrático una sociedad que admita discriminación o privilegios a favor de algunas personas. Por eso les decía, ¿no? Justamente que si los estatutos de un partido político no consideran la deliberación, la igualdad, un partido nazi, en ese sentido, no podría, ¿no? Registrarse y ser armónico con la Constitución. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente libertades de expresión, información y de asociación, y control de órganos electos, es decir, la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan no solo elegir a quienes van a estar al frente del gobierno, sino de removerlos en aquellos casos que por la gravedad de sus acciones así lo amerite. Entonces, esto se consideró que eran los elementos mínimos de democracia, y en un segundo lugar, en la sentencia se habla de elementos mínimos de democracia interna partidista. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Se tomó como base los estudios, la investigación de Fernando Flores Jiménez y José Ignacio Navarro Méndez, y se establecieron estos elementos mínimos que después se volvieron jurisprudencia y después esto se llevó a la ley. Hoy en día, la Ley General de Partidos Políticos establece exactamente cuáles son los elementos que deben de contener de manera mínima, sí o sí, los estatutos de los partidos políticos. Y esto ocurre también con las agrupaciones políticas nacionales. Por ejemplo, estaba ayer revisando un caso que me pidieron mi opinión de los estatutos de agrupaciones políticas nacionales que acaban de recibir su registro formal, porque el INE les observó que no contenían lineamientos para dar atención a los casos de violencia política. Entonces vean que en estos momentos ya del partido, a estas alturas de la vida, ya se les exige a los estatutos de todos los partidos políticos, no solamente esto, por ejemplo, que vimos en esta sentencia, que debe de existir una asamblea u órgano equivalente como principal centro decisor del partido al representar la voluntad del conjunto de afiliados, la protección de los derechos fundamentales de los afiliados, el establecimiento de procedimientos disciplinarios con las garantías procesales mínimas, la existencia de procedimientos de elección donde se garantice la igualdad en el derecho de elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones, mecanismos del control del poder. Y también en esta sentencia es una de las primeras en donde se habla ya de un catálogo
de derechos de las personas afiliadas, ¿no? Entonces, eso es bien relevante porque los derechos de la militancia, los derechos de los simpatizantes, de los afiliados, de la militancia, son derechos humanos y de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, pues están en la misma altura que cualquier otro derecho humano, cualquier otro derecho político electoral. Entonces, esto es siempre fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? No porque eres un militante y estás dentro de un partido político, tu derecho como afiliado pesa menos que el derecho de cualquier otro ciudadano o ciudadana que no forma parte de un partido político. Entonces, en esta sentencia fue de las primeras veces en que se establece, ¿no? El derecho al voto activo y pasivo, el derecho a la información de los afiliados, libertad de expresión, libre acceso y salida de los partidos políticos, en la imposición de una sanción, pues siempre debe de haber un procedimiento previo. El partido no se puede inventar un procedimiento para castigar a alguien, sancionar a alguien. Deben de garantizarse los derechos de audiencia, los derechos de defensa también. Debe haber una tipificación previa de las sanciones, de las cuales pueden ser objeto los integrantes del partido político. Las sanciones deben ser proporcionales. No podemos poner la expulsión simplemente por haber puesto un tuit que no gustó al dirigente del partido político, que ha pasado que alguien pone un tuit que parece de traición al partido político y se ordena, ¿no?, expulsar a la persona. Entonces, a ver, esto no puede ser así, ¿no? Motivación y todas las decisiones, las sanciones del órgano interno de justicia debe de tener una motivación y una fundamentación por un órgano previamente establecido. Entonces les estaba diciendo, ¿no?, que por ejemplo estaba viendo ayer el caso de los estatutos de una agrupación política nacional y ya, ¿no?, en la ley general se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir, ¿no? Los estatutos, hay lineamientos también elaborados por el Instituto Nacional Electoral, y una de las cosas era esto, ¿no? Incluir procedimientos de violencia política de género, pero también hay otras cuestiones que se deben incluir, ¿no? Como la estructura mínima, debe de haber una asamblea, etcétera, ¿no? Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y en el caso concreto, ¿qué fue lo que pasó? Se confirmó la negativa del registro porque los estatutos del partido, vean esto, ¿no?, no establecían la posibilidad de convocar al Congreso del partido, órgano equivalente a la Asamblea, a sesión extraordinaria cuya convocatoria pudiera ser efectuada por los propios afiliados en un número no muy elevado. No se determinaba en los estatutos de esta organización cuál era el quórum necesario para que los órganos colegiados del partido pudieran instalarse, deliberar y tomar válidamente sus resoluciones o sus acuerdos. Esto es bien importante, ¿no? Si no se establece el quórum, pues se pueden tomar siempre determinaciones discrecionales, unilaterales, de por sí, el partido político, nos lo dijo Robert Michels, desde el siglo XIX, tienden a la oligarquía. Quien habla de organización, habla de oligarquía. Esto es algo bien importante tenerlo en cuenta. Es una de las paradojas de los partidos políticos. Lo van a estudiar más a fondo en el módulo sobre democracia interna. Pero Robert Michels fue un sociólogo que justamente se obsesionó, fue de los primeros en estudiar hacia adentro a los partidos, porque con anterioridad, ¿no?, los autores que vimos en la primera sesión, Sartori, bueno, Sartori ya es más contemporáneo, pero David Hume, Bolingbroke, Edmund Burke, estos primeros autores que van a hablar y conceptualizar sobre los partidos, pues apenas los están viendo hacia afuera, ¿no?, como una novedad histórica. Después los empezamos a estudiar hacia adentro, ¿no? Y justamente autores como Strogorsky, que por cierto Strogorsky es un autor muy interesante que odiaba a los partidos políticos básicamente, y él pensaba que en un futuro iban a desaparecer. Imagínense esto. Él decía que los partidos políticos eran la peor organización jamás inventada por los seres humanos,
Vean cómo contrasta con la opinión de David Hume. David Hume decía que era el fenómeno más extraordinario que había ocurrido en el orden de los asuntos humanos, que se organicen las personas y apelen a principios abstractos, ¿no? Para llevar sus fines a la realidad, con todo el poder y la autoridad del Estado. ¿Se acuerdan de esa definición? Pues Ostrogorsky pensaba lo contrario, pensaba que eran organizaciones terribles, y él decía que en un futuro ya no iban a existir porque generan organizaciones burocráticas que no sirven de nada, que solamente gastan el dinero público, y básicamente él decía que en el futuro lo que iban a existir eran movimientos, movimientos esporádicos, es decir, se iban a juntar los ciudadanos, las ciudadanas, de manera temporal para defender causas. No sé, a lo mejor pensemos, ¿no? Que no está muy ajeno a lo que ocurre ya hoy en día, ¿no? Por ejemplo, que hoy en día nos podemos juntar las feministas para exigir la despenalización del aborto, por poner un ejemplo, y una vez que se logra esa ley, se aprueban ciertas normas, nos desintegramos, ¿no? No queremos seguir como un partido político, sino que es temporal. Bueno, o los ecologistas que se pueden unir para exigir el cuidado del medio ambiente, o el rescate o el cuidado de una especie animal que está en peligro de extinción, y una vez que se logran ciertos fines, se separan. Esto decía Ostrogorsky que iba a ser el futuro, y esto lo dijo desde el 1902. Entonces, bueno, tal vez todavía no estamos listos para prescindir de los partidos políticos, todavía son instituciones clave de las democracias. Ven, niña, ven acá. De las democracias contemporáneas. Y entonces, bueno, pero Robert Michels, que fue con Ostrogorsky, de los primeros en estudiar el partido político en su interior, decía esto: quien habla de organización, habla de oligarquía. ¿Qué quiere decir esto? Como sociólogo es algo que es real, ¿no? Que él observó que incluso el Partido Socialista Italiano, que se decía ser el más democrático en Italia, incluso ese era igual de vertical y oligárquico que los otros partidos políticos. Y Robert Michels explica estas tendencias oligárquicas. Es una obra, déjenme ver, si lo tengo aquí, ¿dónde quedó Robert Michels? Aquí está. Mira, es esta obra que, bueno, yo tuve la osadía de comprarlo en inglés, pero no lo hagan. Bueno, a menos que lo dominen mucho en inglés, pero yo ni estoy tan acostumbrada a leer tanto en inglés. Cometí esta osadía. Hubiera preferido leerlo en español porque no es un autor tan ligero, es pesado. Y entonces, bueno, este se llama Partidos Políticos, un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas en la democracia moderna. Y entonces él explica, ¿no? ¿Por qué los partidos políticos tienden a ser oligárquicos? ¿Por qué es muy difícil que puedan ser democráticos ellos mismos? Lo cual es paradójico, ¿no? Porque son las instituciones más importantes desde la democracia para llevar a la ciudadanía a los cargos de elección popular, pero al mismo tiempo son de lo más oligárquicos, ¿no? Las cúpulas partidistas terminan tomando las decisiones fundamentales. ¿Por qué ocurre esto? Y lo que nos dice este sociólogo político tan importante y tan relevante en la historia de las ideas políticas es que, pues básicamente eso funciona así en todas las organizaciones humanas. Quien habla de organización habla de oligarquía. Desde la familia, desde las escuelas, las universidades, no solamente los partidos políticos tienden a ser organizaciones piramidales. ¿Por qué ocurre esto así? Porque es mucho más fácil, simplemente eso, porque es mucho más sencillo tomar determinaciones cuando estas son tomadas por una persona o un grupo reducido de personas. Cuando empezamos a poner a consideración de todas y todos las decisiones, se vuelve complicado, se vuelve complejo. Hay que reconocer que la democracia es sumamente compleja, ¿no? Es mucho más fácil
¿no? Pensando en Maquiavelo y esa obra famosa El Príncipe, ¿por qué Maquiavelo recomendaba lo que recomendaba en El Príncipe? Que también Maquiavelo ha sido muy, ¿cómo se diría esto? Muy poco entendido, ¿no? Se le condenó por haber escrito El Príncipe, pero justamente lo que él daba recomendación, si eres una sola persona, te doy recomendaciones para que gobiernes con efectividad. Pero tiene otro libro Maquiavelo que se llama sobre el segundo gobierno de, ¿cómo se llama? Sobre el gobierno de Tito Livio, en donde Maquiavelo establece, a ver, las reglas que yo di en El Príncipe eran justamente para la efectividad del poder en el Principado. Pero las reglas que te estoy dando para una república son diferentes. No se puede sostener una república con miedo o solamente con amor, como lo recomienda el Príncipe. Para sostener una república se necesita virtudes cívicas, ¿no? Entonces, bueno, pero a lo que voy con todo esto es que es más sencillo tomar decisiones cuando es tomada por una o dos personas o un grupo reducido de personas. Entonces, imagínense los partidos políticos que están buscando la competencia del poder, la efectividad del poder, pues van a tender a no ser democráticos. Imagínense que ahorita yo les digo, ¿no? A ver, vamos a elegir a un jefe de grupo eh, y bueno, vamos a empezar con la nominación. Si fuéramos realmente democráticos, tendríamos que elegir a los candidatos de forma democrática y después tendríamos que llevarlo a una elección. Nos tardaríamos tal vez toda la clase y a lo mejor tendríamos que tomar otro tiempo de otra clase. En cambio, si yo les digo, no, la jefa de grupo va a ser Elizabeth, se acabó, pues ya se tomó más rápido y de manera más efectiva la decisión, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, cuando al principio, básicamente, cuando los partidos políticos empezaron a presentar todos sus estatutos y el INE los empezó a revisar, el antecife, pues esto era muy recurrente, que no se prevía justamente ni el quórum necesario para tomar decisiones, es decir, ¿no? ¿Cuántas personas se requieren para que una determinación importante del partido sea válida? Entonces, por eso los estatutos de este partido se consideraron que no eran procedentes. Y asimismo, otra cuestión fundamental, los estatutos de este partido no prevían la duración en el cargo de los integrantes de los comités directivos municipales, estatales y centrales, sino exclusivamente los comités de célula. Entonces también es bien importante esto, porque esto pasó con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, que no contemplaban un tiempo específico de duración en sus cargos directivos. Y entonces, ¿eso qué implicaba? Pues que básicamente sus cargos eran vitalicios. ¿Cómo se puede pensar que un partido va a ser democrático si se tiene un cargo vitalicio, no? Tampoco se contemplaba un procedimiento con las garantías mínimas para la aplicación de sanciones. Entonces, por ello que a esta organización se le negó el registro como partido político. Entonces, vean que en el supuesto, ¿no?, del partido nazi, sí, evidentemente en sus estatutos, insisto, se pusieran cuestiones antidemocráticas, contra los derechos humanos, cualquier cosa que sea contraria básicamente a la Constitución y a los tratados internacionales que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, tendría que negársele su registro a esa organización. Pero en cambio, evidentemente, si nada más supiéramos que son personas con ideas neofascistas, pero en los estatutos no se dice nada, si los estatutos son como el de cualquier otro partido político y tienen los elementos mínimos democráticos, no tendría por qué haber elementos para prohibir su registro. Fíjense que esto me recordó justamente el caso de un partido en Turquía que justamente todo el mundo sabía que era un partido religioso, era un partido islamista, y entonces, evidentemente, también Turquía es un estado laico, secular, evidentemente, pero pues está influenciado evidentemente por la cultura islámica,
Y este partido político evidentemente era completamente musulmán, ¿no? Sus dirigentes eran los musulmanes más ortodoxos de Turquía, pero tenían su registro como partido político. ¿Y qué pasó? Que justamente está muy interesante la sentencia, porque justamente, bueno, les voy a enseñar, miren, para que ustedes lo analicen. Denme un momento. Espérenme tantito. Miren, recuerden que les recomendé Escuela Judicial Electoral. Aquí pueden ustedes consultar los materiales de los diplomados. Aquí está diplomados en partidos políticos. Y miren, aquí justamente, bueno, aquí hay lecturas específicas, ¿no? Donde, por ejemplo, Felipe de la Mata, el magistrado de Sala Superior, nos habla del caso México Libre, por qué se le negó el registro. El caso de registro de partidos políticos nacionales, un caso de intervención sindical. Y aquí tenemos otro, ¿no? La disolución de partidos antisistema en España. Les recomiendo que hagan estas lecturas, pero también quiero que, miren, aquí está. El caso que les estoy platicando es la sentencia. Ay, ¿por qué no abre? Siempre tengo esa mala suerte aquí con ustedes, que no abren los links. Pero miren, es el caso Refah Partisi versus Turquía. ¿Qué tal, Yareli? Te escuchamos. Buenos días. Maestra, le recomiendo que copie y pegue el link y ya se abre el archivo. Así lo he estado haciendo y sí funciona. Ay, muchísimas gracias. Qué amable por la recomendación. No se me había ocurrido, pero tienes toda la razón. Ahí está. Qué belleza, gracias. Miren, les recomiendo muchísimo hacer esta lectura porque es un caso realmente interesante. Es el caso Refah Partisi, Partido de la Prosperidad y otros versus Turquía. Y justamente trata de la disolución de partidos políticos. Aquí qué ocurrió, como les decía, este Partido de la Prosperidad era un partido que la opinión pública a todas luces sabía que era un partido perteneciente a la corriente más ortodoxa del Islam, que básicamente las corrientes más ortodoxas buscan hacer un gobierno religioso. Entonces, imagínense el riesgo, ¿no? El riesgo, como con cualquier otra organización antisistema, de llegar al poder, ¿no? Cualquier nazi o neonazi, una persona fascista, una persona totalitaria, una persona de extrema derecha, extrema izquierda, son los riesgos, ¿no? De que lleguen al poder y que con mayoría legislativa puedan hacer reformas que destruyan el propio sistema, ¿no? Entonces, aquí había un riesgo muy grande, ¿no? Que justamente este grupo de personas musulmanes, pues, quisieran implantar la Sharia, ¿no? Este gobierno musulmán, olvidando la laicidad y la secularidad que busca establecer el Estado de Turquía. Y entonces tenían el registro, porque en los estatutos, digamos, en los documentos básicos, lo equivalente, ¿no? Las exigencias del gobierno de Turquía eran cumplidas, pero justamente empezaron a llegar denuncias porque los principales líderes estaban promoviendo leyes que eran contrarias al principio de laicidad. Entonces, fueron varios hechos que los principales líderes del partido, declaraciones públicas que hacían, propuestas de iniciativa de ley que presentaban y diferentes cuestiones que justamente llevaron a la disolución del partido político. El partido va y presenta una queja, una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo le da la razón al Estado de Turquía, ¿no? Porque evidentemente los diferentes actos, todos concatenados, daban, pues justamente, hacían llegar a las autoridades a la conclusión de que efectivamente estaba este propósito de modificar
el principio del Estado laico en Turquía. Entonces, realmente está muy interesante. Y bueno, además en esta publicación del tribunal, pues vienen comentarios, un análisis previo y después ya viene la traducción de la sentencia. Entonces, bueno, aquí les dejo esta recomendación porque me parece que en un supuesto similar podría pasar en México, ¿no? Como les decía, con Encuentro Solidario, pues se sabía que eran un partido cristiano, sus integrantes cristianos, pero eso no puede ser una razón única para negarles el registro, ¿no? Siempre que sus estatutos, su declaración de principios no sean religiosos, si son supuestos seculares, laicos, pues no habría razón para negar los derechos político-electorales de personas religiosas, ¿no? Siempre que no sean, ojo, personas con un ministerio de culto, ¿no? Porque eso sí está prohibido por la legislación. Pero entonces, si el Partido Encuentro Solidario quisiera promover una ley para establecer la educación cristiana, evidentemente ahí tendría que dar señales de alarma y pudiera en un momento dado caer en la causal de la pérdida del registro, ¿no? Porque está incumpliendo con los requisitos que se piden a todos los partidos políticos para registrarse. Y ha pasado pasó que el Partido Encuentro Solidario presentó spots, era un partido evidentemente conservador, y fue muy interesante este caso, no sé si lo tienen en cuenta, si lo escucharon por ahí, pero ¿qué pasó en ese caso de Encuentro Solidario? Bueno, ya era encuentro social. No sé si vieron estos spots en la televisión, en donde hablaban en contra del tema del aborto. Déjenme dejar aquí de presentar. En este caso del Partido Encuentro Social, tenían dos spots centralmente, uno que apoyaba la causa, más bien que estaba en contra del aborto, y otro que estaba en contra de la adopción de menores por parejas del mismo sexo. Entonces, estuvo muy interesante porque en un primer momento la sala especializada consideró que los spots eran contrarios a la libertad de expresión, ¿no? Que eran discurso de odio y que estaban fomentando justamente ir en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, que ya había sido eso materia de discusión y aprobación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo mismo que por las parejas del mismo sexo. O sea, vean qué interesante. Lo que dijo la sala especializada, tú ya no puedes promover mensajes que vayan contrario a una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puedes hablar en contra del aborto ni en contra de las parejas del mismo sexo. Eso lo interpretó la sala especializada. Pero después, Sala Superior dijo, a ver, no nos equivoquemos, ojo, porque los partidos políticos sí pudieran hablar en contra del aborto o no estar de acuerdo con la adopción de menores por parejas del mismo sexo. Eso es un tema de discusión pública que pueden llevar a los spots, digámoslo. El problema con los spots es que estaban muy sádicos realmente. O sea, por ejemplo, en el caso del aborto, no sé si ustedes lo vieron, pero salía una mujer así sangrando y salía como una cosa ahí horrible, ¿no? Que era como el feto, y entonces se criminalizaba en el anuncio a la mujer. Entonces, la forma en cómo transmitieron el mensaje es lo que era contrario a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Lo mismo con el otro comercial, por el otro spot relacionado con las personas que adoptan del mismo sexo, ¿no? Personas del mismo sexo que quieren adoptar menores. Entonces, bueno, veamos cómo los partidos, ¿no? Conservadores religiosos, pues evidentemente sus ideologías pueden estar en un momento en choque con las ideas democráticas y plurales de un Estado constitucional de derecho. Entonces, bueno, estos son los supuestos que pueden entrar en el análisis.
Bueno, vamos a continuar. ¿Qué hora es? Bien. Bueno, hasta aquí alguien quisiera comentar algo, preguntar algo. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, así el caso de este partido. Ahora, vámonos a hablar de los casos de 2000, de los que presentaron solicitud en 2019. ¿Por qué a unos sí y a otros no se les permitió el registro? No sé si ustedes recuerden, pero hubo muchísima polémica porque algunos partidos se les permitió el registro, aun cuando se sabía que había intervención gremial de un sindicato y a otros no. Entonces, miren, me gusta, aquí traje estas infografías en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata, hicieron un conjunto de infografías para explicar el ABC de por qué en el último proceso de registro de partidos políticos nacionales, algunos obtuvieron el registro y otros no. Vean aquí. Entonces vamos a ver el primer caso que tiene que ver, que es el sub-JDC 2512-2020 y todos estos que vemos aquí en pantalla y acumulado, en donde el problema a determinar es la intervención sindical. ¿En qué grado se puede prohibir o qué necesita observar la autoridad electoral, el INE, los OPLES o el Tribunal Electoral para determinar que la intervención sindical pues es determinante justamente para no permitir el registro de una organización de ciudadanos? Entonces, miren, fue muy polémico porque aquí la Sala Superior determinó que no hubo intervención de sindicatos para constituir a Fuerza Social por México, redes sociales progresistas, a diferencia de otro, del Grupo Social Promotor de México, donde consideró que sí participó un sindicato. Entonces, es muy común que digamos, no, en este partido claramente hay intervención del Bester Gordillo, el sindicato de profesores, etcétera, ¿no? Pero el problema en la materia electoral y para las autoridades electorales es que eso debe probarse y debe ser evidentemente algo sistémico, algo determinante para evidentemente prohibir. Porque vean, ¿qué dice la Constitución? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos políticos y de cualquier forma de afiliación corporativa. Entonces, a ver, ¿qué pasó? El INE había sido muy radical, ¿no? El INE había negado el registro a las 3 organizaciones: Fuerza Social por México, Redes Sociales Progresistas y Grupo Social Promotor de México, debido a que habían participado personas sindicalizadas en las actividades de creación de los partidos, o bien porque realizaron aportaciones de recursos a las organizaciones. Entonces aquí hay que distinguir con toda claridad, porque es un reto muy grande para las autoridades electorales, porque una cosa es que personas sindicalizadas quieren registrarse a un partido político, lo cual no está prohibido por la Constitución Federal que personas sindicalizadas participen en la conformación de partidos políticos. Imagínense, sería una violación muy grande a un derecho humano, a un derecho político, ¿no? Imaginen, no sé si alguien de ustedes aquí forme parte de un sindicato. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pero en el supuesto de que alguien aquí, alguno de ustedes o su servidora formáramos parte de un sindicato, no tendríamos por qué no poder tener la opción de participar o ser militantes al mismo tiempo de un partido político, ¿me explico? Entonces, eso es algo que este caso ayudó a delimitar. Tenemos que observar si hay evidencias, pruebas de que el sindicato, la organización sindical, los líderes están desviando sus recursos para crear un partido político, o si solamente son personas sindicalizadas de manera aislada que están participando aquí.
Entonces, no es suficiente para acreditar la participación de un sindicato, la sola participación de personas sindicalizadas en actividades organizadas para crear el partido político, y debe analizarse caso por caso. Si del análisis conjunto de los hechos acreditados se actualiza una actuación y apoyo identificable e indudable de un sindicato de modo gremial, se tendrá que proceder a su cancelación. Entonces, miren, me gusta mucho esta infografía que hicieron, insisto, del equipo de Felipe de la Mata, porque explican cada una de las cuestiones que se analizaron en la sentencia. Vean, por ejemplo, en Fuerza Social por México, vamos a ver cuántas personas agremiadas, sindicalizadas participaron en el proceso de formación. El 0.86%, es decir, solamente 53 de 6,117 cargos de la organización ciudadana eran personas agremiadas a una organización sindical. 2 presidencias de 26, 2 secretarías de 26 y delegados de las asambleas nacionales solamente 25 de 509 y 39 auxiliares de 5,556. Entonces, realmente, además, ¿qué aportaciones económicas hicieron estas personas agremiadas a la organización? Solamente 1.5% de todo el dinero que las demás personas aportaron. Otros elementos probatorios, no había otros elementos probatorios para decir que había un sindicato detrás. Entonces, la pregunta que hay que resolver aquí, ¿la participación de personas sindicalizadas trascendió al proceso de constitución de un partido? Pues no, evidentemente no, ¿no? Porque es muy poquito, solamente 0.86% de personas participaron. Vamos ahora con redes sociales progresistas. Bueno, que ambos partidos políticos no alcanzaron el 3% de la votación válida emitida y entonces, bye, se fueron, ¿no? Entonces, veamos, aquí, ¿qué porcentaje de personas agremiadas participaron? 21.94%, 1,312 de 5,934 cargos de organización ciudadana eran personas agremiadas de un sindicato. 4 presidencias de 25, 8 secretarías de 25, 379 de 1,393 y personas auxiliares 747 de 3,696. ¿Qué tipo de recursos, qué porcentaje de recursos aportaron las personas que estaban sindicalizadas? 16.14. No hay otras pruebas. Se puede concluir a partir de esto que el sindicato participó o está detrás de este partido político. Pues no hay evidencia, ¿no? No hay evidencia. E insisto, no hay una prohibición constitucional para que las personas afiliadas a un sindicato puedan también estar afiliadas a un partido político. En cambio, vamos a hablar ahora de Grupo Social Promotor de México. O sea, aquí el 67.72%, es decir, 10,341 de los cargos en la organización ciudadana eran personas agremiadas a un sindicato, más de la mitad, ¿no? Entonces, aquí casi el 70% de los integrantes eran de un sindicato. Las presidencias, vean, el 86% de las presidencias eran de personas agremiadas, las secretarías el 84%, los delegados a la Asamblea Nacional 78%, auxiliares 65%. Ahora, ¿cuánto recurso aportaron estas personas sindicalizadas? El 56.67%. Otros elementos probatorios, había pruebas de una posible utilización de edificios de un sindicato en la captación de afiliaciones vía la aplicación móvil. O sea, aquí había otros indicios, elementos de prueba, se juntaban en el edificio de un sindicato para afiliar a las personas al partido. Entonces, aquí evidentemente había más elementos que hicieron llegar a la conclusión a la sala superior de que efectivamente hay un sindicato detrás de este partido político, ¿no? Entonces, aquí evidentemente, por eso no se permitió su registro. Bueno, pero fue así muy polémico, ¿no? Porque el INE no había permitido la
no había permitido el registro de ninguna de estas 3 organizaciones, pero la Sala Superior hace un análisis más detallado, considerando, ya me darán ustedes su opinión, pero considerando evidentemente el derecho de toda persona de formar parte de un partido político, esté sindicalizada o no. Vámonos ahora con otro caso que también estuvo muy interesante, el caso de México Libre. Aquí se pueden leer para mayor detalle el SUB-RAP 56-2020 y acumulados. Eso también fue muy controversial, porque vean, la organización de ciudadanos no entregó la documentación necesaria para que la autoridad verificara si las 50 aportaciones en dinero que recibió para financiar su proceso de constitución como partido político nacional mediante el uso de la aplicación CLIP tenía un origen lícito, lo cual representó el 6.98% del total de dinero recaudado. El INE, en un primer momento, negó el registro como partido político nacional a la organización, al considerar que era aplicable por analogía a la regla que dicta que debe anularse la victoria de una candidatura si esta rebasa más del 5% del tope de gastos de campaña. Bueno, Sala Superior confirma la determinación del INE, se le niega el registro a México Libre, pero por otra razón, no por esta razón que aquí, digamos, estipuló el INE. A ver, ¿cuáles fueron aquí los argumentos de Sala Superior? La organización vulneró los principios de fiscalización, de certeza, rendición de cuentas y transparencia porque no pudo identificar a las personas que le aportaron recursos. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues básicamente, imagínense que aquí les digo, vamos a hacer un partido político y ustedes me dan aportaciones con su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito, pero cuando hacemos esos gastos en una aplicación de este tipo, los recibos no te dan el número de cuenta ni el nombre de las personas que están aportando. ¿Y qué establece con toda claridad la normativa electoral? Son claras en establecer que deben rechazarse aportaciones de personas no identificables y de posibles sujetos prohibidos, pues en el proceso de constitución como partido no es admisible la injerencia a un potencial de recursos ilícitos. Entonces, la organización recibió estos recursos a través de la aplicación móvil y de la documentación. Bueno, aquí esperen, este punto 4 es muy importante. La falta fue de tal gravedad que aun cuando la organización aparentemente cumplió con los requisitos de tener el número mínimo de asambleas y afiliaciones, fíjense esto, de invalidarse las asambleas de este 6.5% de financiamiento que no se quiso transparentar por parte de la organización, era suficiente para no cumplir con el mínimo de asambleas y de personas inscritas que establece la ley. Es decir, que estas 50 aportaciones de dinero que no se quiso transparentar era determinante para lograr el registro como partido político nacional. Y la documentación que presentó la organización no era suficiente para advertir elementos, para advertir quiénes eran las personas aportantes, ¿no? Es decir, las cuentas bancarias o el origen de los recursos. Entonces, aquí se consideró que evidentemente era una cuestión grave, ¿no? Porque, a ver, el INE en varias ocasiones estuvo solicitando al partido político que transparentara, se le dieron oportunidades varias veces y lo que argumentó el partido es que no iban a delatar, que no iban a ir en contra de la información privada, personal de sus aportaciones. Pero esto lo establece con toda claridad la ley. No se puede, incluso hay una norma que establece que no hay secreto bancario en relación con la fiscalización de los recursos en la materia electoral. Y entonces, pues esta organización estaba muy extrañamente negando la transparencia de quiénes eran estas aportaciones. Entonces, bueno,
El reglamento de fiscalización establece, por ejemplo, que las aportaciones ciudadanas de más de 90 unidades de medida y actualización deben realizarse con transferencia o cheque, justamente para saber quién es la persona que te está haciendo esta aportación. No se permiten abajo de esta cantidad aportaciones en efectivo. Entonces, toda la documentación soporte debe estar plenamente identificada, el número de cuenta y banco, origen del dinero, para que justamente el INE pueda verificar que tiene un origen lícito y no proviene de un ente prohibido, como una persona moral, personas extranjeras, sindicatos, iglesias, etcétera. Entonces, bueno, insisto, ¿no? Se respetó el derecho de audiencia del partido. Sin embargo, la organización nunca presentó los datos completos y, bueno, por lo tanto, a pesar de los requerimientos, jamás entregó la documentación necesaria para subsanar dicha deficiencia. Entonces, por eso a México Libre se le negó el registro. Y también fue muy polémico porque decía, ¿no? ¿Por qué al sindicato donde participaron, no sé, el 0.86% se le negó, se le aceptó su registro, pero a México Libre no? Y también fue un porcentaje muy bajo del financiamiento, ¿no? El 6.86% del financiamiento. Pero vean que, a diferencia, ¿no? Que como les decía, no hay una prohibición para que participen personas sindicalizadas. Lo que está prohibido es que un sindicato esté detrás de la organización de un partido político, pero una persona en lo individual, por supuesto que se puede afiliar a un partido. Pero en el caso de México Libre, ¿cuál es la diferencia? Que la ley electoral sí prohíbe tajantemente aportaciones no identificadas arriba de las 90 UMAS. El partido nunca quiso transparentar eso y ese 6% de aportaciones sí era determinante para lograr el número de asambleas que establece la legislación. Ese trabalenguas del que hablábamos ayer no se cumplía si se quitaban, si se cancelaban esas asambleas con ese dinero no transparentado. Entonces, bueno, aquí se explica más, ¿no? Sobre este caso miren, aquí está como más detallado. Fíjense, si se descontaran las 112 asambleas que realizó en esos meses, de las 219 que tuvo, es decir, 212 asambleas se financiaron con esas 50 aportaciones no transparentadas. Quedarían 107 abajo de las 200 requeridas, ¿no? Recuerden que se necesitan 200 asambleas con 3,000 militantes, con 300, no, si no, otra vez estoy confundida. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando ayer, siempre me confundo, discúlpenme ustedes, pero igual, si se restaran las 148,038 afiliaciones de esos meses, quedaban justamente abajo del mínimo requerido. Entonces, bueno, por eso se canceló al partido político. Más bien se le negó su registro como partido político nacional. Y bueno, aquí, el caso de Encuentro Solidario, ¿no? Como les decía, está prohibido que participen ministros de culto. Y a ver, ¿qué pasó aquí? Porque también fue muy controvertido porque el INE otorgó el registro Encuentro Solidario y un partido político nacional y una agrupación política controvirtieron esta decisión por presunta intervención de ministros de culto, que resolvió Sala Superior. Confirmó también el registro del Partido Político Nacional porque la participación de ministros de culto en algunas de sus asambleas no trascendió a todo el proceso de creación. ¿Qué pasó entonces? Vean, aquí se comprobó, lo que se pudo probar es que únicamente participaron en 6 asambleas ministros de culto, pero en otras 239 no hubo ninguna participación. Entonces, digamos que aquí se anularon esas asambleas donde hubo intervención de ministros de culto, que solo representaban el 2.51% del total, y entonces
y que además representaban solamente el 0.75% de las afiliaciones válidas. Entonces, básicamente se anularon esas en donde habían participado ministros de culto y el resto, en donde no había pruebas, evidencia de alguna participación, eran suficientes para cumplir los requisitos que establecía la legislación. Y por eso se permitió el registro de encuentro solidario. ¿Cómo ven? ¿Qué les parecen estas determinaciones? ¿Les parecen congruentes? ¿Les parecen incongruentes? Porque fue muy polémico. No sé si ustedes recordarán, pero todo el mundo estaba de, ay, ¿cómo es posible? La sala superior del tribunal, muy mal. El INE también muy mal, ¿cómo permiten? Evidentemente, siempre hay que criticar, cuestionar, vigilar las determinaciones de las autoridades electorales, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente hay congruencia? ¿Se justifican estas determinaciones o no les convencieron los argumentos? Te escuchamos, Yael. Gracias, doctora. No, creo que están muy aterrizados en lo que dice la ley y la infografía, nos llevaba al fundamento, por qué lo hacía. Me parece bien y adecuado. Yo no conocía a fondo las razones por las de México Libre. Sí recuerdo que fue un escándalo cuando le negaron, porque pues, sabían que estaba atrás el expresidente Felipe Calderón y que decían, no, es que ahora el que ya se va a salir del PAN quiere gobernar a través de México Libre y sí tiene la gente, porque empezaron a salir liderazgos del PAN, si no mal recuerdo, y se estaban yendo para allá. Entonces decían que sí iba a ser, pero al final sí recuerdo que fue un tema de fiscalización por el cual, pero no lo conocía tan a fondo ese tema. Entonces, muy interesante. No sé si nos pueda compartir la presentación, doctora. Claro que sí, qué bueno que me dices de una vez. Me avisan si abre, porque a veces no abren los precis. Entonces aquí les comparto el link de la presentación. Me avisan si no les abre. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? ¿Cuestionamiento? Bueno, entonces sí, eso pasa mucho, ¿no? En nuestro sistema, en nuestra democracia. Queda alguna determinación y se hace mucho la polémica porque a veces no se conocen los argumentos de fondo, ¿no? De las autoridades. Que hay decisiones con las que podemos estar en desacuerdo, ¿no? Su servidora ha estado en desacuerdo con muchas determinaciones de las autoridades, pero hay que discutir los argumentos, las razones, porque muchas veces caemos en la desinformación y me parece que a veces esto no contribuye a la legitimidad de las autoridades electorales o a la desconfianza, ¿no? Se genera desconfianza en las autoridades cuando pues realmente hay un argumento jurídico detrás, un fundamento legal y constitucional. Pero bueno, esto es parte de la democracia. Estas polémicas también son parte de la democracia. Bueno, vámonos con otros casos también polémicos, también muy polémicos. Ay, espérenme, que ahora ya no avanza. Vámonos ahora con los casos de pérdida del registro, ¿no? Los que vimos anteriormente eran negativa para constituir un partido político, pero aquí estamos ya en el supuesto de un partido político nacional que puede perder su registro. Entonces, vámonos con el caso del Partido Verde. A ver, es que aquí estuvo, vean, el 29 de abril del 2015, diferentes ciudadanos, bueno, el ciudadano Sergio Aguayo Quesadas, por propio derecho y en representación de diversos ciudadanos, entre otros, los que suscribieron la plataforma denominada change.org, quiten registro al verde, hashtag, quiten registro al verde, solicitaron la pérdida y o cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas durante los procesos electorales de 2014 y de 2015. En conjunto, todas las irregularidades que cometió el Partido Verde eran 18 con multas por unos 500 millones de pesos. Una suma bastante importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ay,
Básicamente aquí podemos ver el resumen, ¿no? La unidad técnica acordó, entre otras, la unidad técnica de fiscalización del INE. El 11 de mayo, la unidad técnica acordó, entre otras cuestiones, que los hechos denunciados consistían en que durante el proceso electoral 2014-2015, el Partido Verde Ecologista de México, es que aquí puse esto, porque aquí viene la lista de irregularidades. O sea, vean, ¿no? Uso de recursos públicos y privados ilegales, contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300,000 spots de televisión de manera ilegal, transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales, contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país, compra y transmisión ilegal de propaganda, cine minutos en prácticamente todas las salas cinematográficas del país, ¿no? Íbamos al cine y cada día, no sé si les pasa a ustedes, si tienen esta percepción. Yo acabo de ir a ver la película de Barbie y la de Oppenheimer, ¿no? Que estaban ahorita como de moda, y media hora de comerciales antes de llegar a la película. La verdad es que, híjole, de por sí, por ejemplo, Oppenheimer duraba 3 horas y todavía échate media hora de comerciales. En fin, entonces imagínense que uno de esos comerciales pues era un spot del Partido Verde. Bueno, propaganda ilegal en tortillerías, contratación de propaganda ilegal en las revistas de Grupo Televisa, distribución en todo el país de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales, entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país, uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretenden engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse, llamadas telefónicas a casas para anunciarse, impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley, uso ilegal de datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacer llegar propaganda, desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal. Entonces, híjole, como ustedes recordarán, una de las causas de la pérdida del registro, justamente vamos a regresarnos para que lo veamos, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la pérdida del registro? No participar en un proceso federal, no obtener al menos el 3% de la votación válida emitida, incumplir los requisitos necesarios para el registro, y aquí está, incumplir de manera grave y sistemática con las obligaciones que le señala la legislación electoral. Entonces, lo que decían Sergio Aguayo y este conjunto de ciudadanos y ciudadanas a través de diferentes plataformas como change.org es que en este supuesto ya estaba el Partido Verde con toda esta serie de irregularidades que acabo de leer. Entonces, ¿qué dijo el Consejo General del INE al respecto, no? ¿Qué dijo el Consejo General del INE ante esta solicitud de pérdida del registro? Pues miren, aquí básicamente, quiero regresar acá, pero espérenme. Es que me regresé, pero denme un momento. Miren, básicamente que argumentó el Consejo General del INE. No tengo aquí los argumentos. Bueno, lo que dijo fue, a ver, es que ya se sancionó al partido. Todas las denuncias que se presentaron en su momento a través de procedimientos especiales sancionadores se resolvieron y se sancionaron. Se pusieron estas multas por estos 500 millones de pesos. Entonces, lo que se argumentó es, a ver, ya se sancionó el partido. Se supone que cuando se cumplen estas sanciones, pues se restaura de alguna manera el orden constitucional, ¿no? En teoría. Entonces, si no se hubiera sancionado al partido, si no estuviera en proceso de pagar sus multas,
estaríamos en un supuesto, ¿no? Es decir, que se interpretó que la gravedad que establece esos supuestos de la legislación tienen que ver con un incumplimiento cabal, ¿no? De la normativa electoral, es decir, ¿no? Pongamos en un supuesto, ¿no? Que cometieran actos de violencia política y que no en contra de las mujeres y que no hicieran nada al respecto, que no gastaran, que no reportaran el dinero público. No sé cómo transmitírselos, pero como los supuestos más graves, ¿no? Que tuvieran ministros de culto directamente haciendo campaña electoral, como pensando así en esos supuestos más graves. O sea, no estábamos en supuestos así graves y que todas estas irregularidades está contemplado en la ley electoral una sanción específica cuando se viola esa normativa. Entonces, pues bueno, además argumentaron que pues no se puede quitar el registro de un partido que tiene una base importante de militancia, se tiene que considerar los derechos también de los militantes y pues básicamente eso, ¿no? Que ya estaba sancionado el partido. Entonces, ¿cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? ¿Había espacio o no había espacio para quitarle el registro? ¿Consideran ustedes estas diferentes irregularidades de una gravedad sistémica para cancelarles el registro? ¿O basta estas multas y no se puede sancionar dos veces a alguien cuando ya está pagando las multas? Bueno, esto determinó por mayoría el Consejo General del INE y evidentemente fue confirmado por Sala Superior. ¿Alguien quisiera comentar algo al respecto? Bueno, como que a mí todavía me causa un poco de conflicto este caso. Como que tengo momentos, ¿no? Cuando esto ocurrió, yo estaba muy de acuerdo con la determinación del Consejo General del INE, porque evidentemente, efectivamente, ¿no? Ya había sido sancionado el partido, pero la verdad es que volvió a violar la normativa electoral en 2018, en 2021, ¿no? En 2021 otra vez vemos muchas irregularidades, las historias que suben en Instagram en tiempo de veda, es decir, que es un partido que claramente pues, no le importa cumplir con el orden constitucional. Te escuchamos, Elizabeth. Muy buenos días. Buen día, maestra. Pues algo que me llama la atención, por ejemplo, en los tribunales, es el impacto cualitativo y cuantitativo de las violaciones cuando declaran las unidades. Claro. Porque a veces, pues hay tantas irregularidades, suelen darse en el proceso electoral por una u otra razón. Sin embargo, algunas dicen que no tienen ese impacto cualitativo o cuantitativo que haga que se anule una elección, por ejemplo, ¿no? Habría que retomar ahí, pues, el impacto cualitativo más que nada que puede tener estas repercusiones. Y como bien comenta usted, pues, si hay reincidencia, ¿por qué no aplicarles una sanción más severa, ¿no? Yo creo que ahí está la solución. Qué interesante, Elizabeth. Me parece que justamente, ¿no? El análisis de las nulidades puede ser muy útil aquí, no solamente un análisis cuantitativo, ¿no? De todo el dinero, las multas, sino cómo está afectando de alguna manera, analizar cualitativamente, ¿no? Si realmente estas actitudes de violación sistemática a la ley, paguen o no paguen las multas, afecta de alguna manera, ¿no? El régimen constitucional, los principios constitucionales que deben regir los procesos electorales, en fin, pero sí, ¿no? Tal vez en un futuro podamos seguir haciendo este análisis, porque insisto, ¿no? Ya ha sido reincidente en 2018 y en 2021, ¿no? Siguió siendo denunciado el partido
con importantes irregularidades. Entonces, bueno, aquí hay una crítica muy fuerte a las autoridades electorales. Perdón, veo también la mano levantada de Yael. Te escuchamos. Gracias, doctora. Iba precisamente mi comentario encaminado a lo que acaba de decir, de las reincidencias que hicieron en 2018 y 2021, que me parece gravísimo que lo hayan repetido en 2021. O sea, ya en 2018 ya les habían dicho, oye, esto está mal, no lo hagas, aquí está tu multa. Y en el 2021 dijeron, pues vean, las multas que me pusieron, pues ni tan caras fueron porque ni era mi dinero. Entonces se las vuelvo a pagar. O sea, ahora no sé qué pensaron, ¿no? Pero lo volvieron a hacer y eso me parece que está ya, creo que esta solicitud que hizo el ciudadano Sergio Aguayo, a lo mejor estuvo un poquito antes. Si le hubiera hecho después del 2021, habría dicho, oiga, ya se está burlando de nosotros y sí está incidiendo, está tratando de incidir en la colectividad de una manera fuera de la ley y descarada. Ya no lo hizo una vez, lo volvió a hacer en el 2021. Ya me parece que las otras violaciones, hasta no que sean menores, pero sí menor a estas. Entonces, creo que si volvieran a hacer este ejercicio, tendría otro resultado después de lo que pasó en 2018 y en 2021, porque sí, es una sistemática violación a las leyes que, como vimos, es una causal de pérdida del registro. A lo mejor lo hicieron antes, el ejercicio estaría interesante que lo volvieran a hacer ahora después del 2021, pero pues sí me parece que ya es incluso descarado esta violación que comete, y es solamente el único, nadie se atreve a más, es el único el Partido Verde que dice rompo la veda descaradamente. Incluso Sí. ya se legisló con los influencers a partir de ellos. Entonces, de que están tratando de influir en la colectividad, pues está claro, ya debería de haber algo más grave, me parece a mí. Sí, totalmente. En fin, y aquí hay una crítica, ¿no? Las autoridades electorales de que han sido muy ligeros o no han sido suficientemente firmes, ¿no? Pero bueno, vamos a... es que lo que se argumenta, ¿no? Es que cada denuncia tiene su análisis, su sanción y vámonos. Pero ahora lo interesante sería hacer el análisis en conjunto, ¿no? En conjunto de la actuación. Como dice, si se presentara hoy en día otra queja, eh, vamos a ver qué pasa en el 2024, ¿no? Cómo se comportan. Pero creo que lo que tendría que hacerse aquí sería un análisis sistemático, ¿no? En conjunto, porque lo que hemos hecho hasta ahora es hacer un análisis aislado, ¿no? Multa por multa, sanción por sanción, y pues bueno, así nunca vamos a estar en un supuesto en que un partido político pueda perder el registro por esa causal, burlándose sistemáticamente del orden legal y constitucional. Pero bueno, en fin, es que no es solamente tan, bueno, como dices, tal vez el Verde es quien ha violado más descaradamente la normativa, pero el problema es que todos los partidos constantemente lo hacen, ¿no? Ya tienen presupuestadas sus propias multas, eh, saben cuál es el límite de la ley, están como siempre buscándole el hueco, pues sí, el hueco a la normativa, lo que no está prohibido está permitido, entonces siempre están al borde de la ilegalidad. Entonces, tal vez no sea propiamente el Partido Verde, sino que también sea un tema mucho más profundo, ¿no? De cómo opera nuestro sistema electoral y la falta de ética de los actores políticos y esta continua malas prácticas. Y lo que hemos visto, me parece, es que aún con sanciones millonarias, aún con nulidad de elecciones, aún con poner en el catálogo de delitos electorales, pues aumentar este catálogo de delitos electorales con prisión, con multas millonarias, etcétera, pues vemos que no ha sido suficiente para inhibir las malas prácticas y que cada proceso electoral hay un escándalo porque se está al borde de la ley. En fin, entonces parece que el Partido Verde es el más representativo de este tipo de conductas, pero es algo más profundo de nuestro régimen electoral. Entonces, tal vez lo importante tal vez sea también, ¿no? En otra vía, seguir trabajando por promover
la cultura ética y la cultura de la legalidad, que nuestro país todavía tiene un gran déficit. En fin, vámonos ahora con el último caso, el caso del Partido del Trabajo, que también ha sido de las determinaciones más polémicas. Como les decía, su servidor es una opinión muy personal. En el caso del Verde, hoy tengo dudas por eso que decíamos de la reincidencia, pero bueno, con el caso del Partido del Trabajo, aunque es una de las sentencias más polémicas, a mí me hace sentido, a una servidora, pero ya ustedes me darán su opinión. Miren, ¿qué pasó? Miren, básicamente el Partido del Trabajo no alcanzó para el proceso electoral 2014-2015 el 3% de la votación válida emitida. Miren, aquí lo podemos ver. Partido del Trabajo tuvo 1.124.818 votos, lo cual es solamente el 2.99.58%. O sea, además, eso sí como, o sea, vean, está al borde, ¿no? Al borde. 2.99.58%. O sea, un punto decimal básicamente distanciaba al Partido del Trabajo de seguir con el registro como partido político nacional. Y lo mismo, ¿no? Los resultados de la elección de representación proporcional, es decir, en ninguna lo obtuvo, ni en la elección de mayoría relativa, ni en la de representación proporcional, alcanzó el 3% de la votación válida emitida. Exacto, ¿no? Aquí como dice Álvarez, nos pregunta Carla, ¿aquí no se redondea? Pues no. Fíjense que sí hay un caso de redondeos, han habido casos de redondeos en las candidaturas independientes. Por ejemplo, ¿no? Fue el caso del Bronco, que fue muy controversial, pero hay un caso más claro del caso Lagrimita. Un ciudadano que se conocía, ¿no? Que se conoce como el payaso Lagrimita, contendió a la presidencia municipal de Guadalajara y también le faltaba así bien poquitito. Y en ese caso sí se le redondeó, pero ¿por qué? Porque hagan de cuenta que la ley pedía como algo así como el 2% de firmas de apoyo ciudadano para ser candidato independiente a la presidencia municipal de Guadalajara. Y entonces él tenía como 1.9, supongamos, porque no recuerdo exactamente le faltaba bien poquito. Pero ¿qué había pasado en el caso de Lagrimita? Que había presentado su denuncia y pasaron 50 días básicamente en lo que le resolvieron el caso. No le dieron garantía de audiencia y se resolvió su caso cuando faltaban 8 días para la jornada electoral. Entonces, aquí lo que se estableció por sala superior es que el ciudadano, las autoridades no habían sido lo suficientemente diligentes, se habían violado sus diferentes garantías de audiencia y su derecho a aspirar a una candidatura independiente en condiciones de igualdad e equidad, porque se tardaron muchísimo tanto el OPLE de Guadalajara, bueno, de Jalisco, perdón, como el Tribunal Electoral, después llegó a sala regional, y luego a sala superior, a pesar de que se presentaron per saltum. Entonces, todo ese proceso de la cadena impugnativa no fue diligente y había dañado los derechos del ciudadano. ¿Y aquí por qué se redondeó? Porque la Comisión de Venecia, las buenas prácticas, establecen que el 1% de firmas del padrón electoral o del listado nominal es el estándar, el requisito mínimo que se puede pedir a una candidatura independiente. Entonces, considerando que al ciudadano le cometieron una injusticia procesal y considerando que había juntado más de ese 1% que establecen los estándares de Venecia, pues se le permitió su registro. Pero aquí en el caso del Partido Verde no se podía redondear, ¿no? No había una consideración similar, porque aquí lo que determina si te quedas o no te quedas es el voto de la ciudadanía. Si no juntas ese 3%, pues no hay manera de redondearlo, ¿no? No hay un argumento similar, como en el caso de las candidaturas independientes. Entonces, ¿qué ocurrió?
Bueno, como les decía, ¿no? Primero se impugnó que hubiera sido la Junta General Ejecutiva el órgano que determinó justamente la declaratoria de pérdida del registro. En fin, hubieron varias impugnaciones relacionadas. Aquí les pongo el link del expediente para que lo consulten. Pero al final del día, ¿qué ocurrió? Básicamente se anuló una elección en Aguascalientes. Y entonces, lo que argumentaba el partido político, insisto, hubieron varios argumentos, ¿no? Incluso de no incluir las candidaturas independientes en la definición de lo que es la votación válida emitida. Pero al final, lo que establece los artículos 29, párrafo 1, inciso B de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que la votación válida emitida a tomar en cuenta para determinar si un partido político obtiene el 3% de una elección es la obtenida en las elecciones ordinarias, por lo que excluye la que se reciba en las elecciones extraordinarias. Entonces, aquí lo que argumentó el ciudadano es que tenía que inaplicarse esa normativa de la ley general porque era contraria básicamente a la Constitución. ¿Por qué? Para tomar en cuenta, imagínense que ustedes son el Partido del Trabajo y se anula una elección porque hubieron vicios en esa elección. Imagínense que vuelve a haber una elección y ese conteo de votos que pudieran haber hecho a favor del Partido del Trabajo ya no los pueden considerar para alcanzar ese 3% de la votación válida emitida. Lo que argumentó el Partido del Trabajo, y a mí me parece algo razonable, es que evidentemente no es congruente la legislación electoral en ese sentido, ¿no? Porque si se anula una elección por vicios y se repite para garantizar elecciones limpias, ¿por qué los resultados ya supuestamente limpios, sin vicios, de una elección que se celebra de nuevo, esa voluntad ciudadana no le puede volver a contar al partido para hacer el análisis del 3% de la votación válida emitida? Entonces, básicamente ahí está la razón de por qué el Partido del Trabajo, después de que se hizo la elección extraordinaria en Aguascalientes, que además, además hay que decirlo, ¿no? El Partido del Trabajo sí emprendió como una serie de estrategia legal para impugnar elecciones en todos lados que se volvieran a hacer y lo que hacen desafortunadamente los partidos, ¿no? Que es verdad, buscan obtener en los tribunales lo que no obtienen en las urnas. Eso es una realidad, ¿no? De los medios de impugnación. También cuando perdieron recientemente su registro, redes sociales progresistas y Fuerza por México presentaron una cantidad de impugnaciones enormes buscando lograr el 3% de la votación válida emitida y aún así no lo lograron, ¿no? Entonces, la estrategia jurídica que emprendió el Partido del Trabajo, evidentemente, fue de observación de la opinión pública y arreglaron, ¿no? Justamente, buscaron todas las condiciones para ganar, para contárselo otra vez sus votos de esta elección extraordinaria de un distrito electoral en Aguascalientes. Pero entonces le dio la razón Sala Superior, justamente argumentando esto, ¿no? Que este supuesto de la ley electoral, y vean, aquí está la determinación, aquí les dejo el link también para que la vean a fondo, la lean a fondo, no hacía sentido. ¿Qué opinan? No sé si lo expliqué, si me expliqué, está un poco enredado. Lo vuelvo a decir en resumen, ¿no? En resumen, el Partido del Trabajo no había alcanzado el 3% de la elección ordinaria federal de 2014-2015. Pero en esta elección se anuló un distrito en Aguascalientes, una elección extraordinaria. La ley electoral establece que la votación válida emitida para establecer la pérdida del registro se hace con base en la elección ordinaria. Pero el partido dice, no hace sentido que mis votos, que los votos de la ciudadanía de una elección extraordinaria no me cuenten en la determinación
de si puedo o no mantener mi registro como partido político. La sala superior considera que tiene razón, que y se inaplica para el caso concreto esta norma por considerarse inconstitucional. Y entonces se hace la elección extraordinaria en Aguascalientes y los votos le alcanzan al Partido del Trabajo para tener ese 3% de la votación válida y se salvan. ¿Qué opinan ustedes? Fue súper polémico, se cuestionó al tribunal que perdonó al Partido del Trabajo, pero híjole, es que a mí sí me hace sentido que se cuente el voto en una elección extraordinaria. ¿Ustedes qué opinan? Te escuchamos, Elizabeth. Pues yo tengo mis dudas porque se supone que hay que ver cuál es la naturaleza de las leyes electorales. Si son de estricto derecho, pues nos tendríamos que ir a los datos ordinarios, ¿no? La votación válida de la elección ordinaria. Y no sé si antes de que sucedió eso hubo alguna interpretación de esa normatividad por parte de la sala, había algún precedente, aunque yo siento que pues la materia electoral es de estricto derecho. No debió haber sido. Qué interesante reflexión. A mí me parece que, bueno, justamente la materia electoral, solamente el juicio de revisión constitucional se considera de estricto derecho, ¿no? Por ejemplo. Pero ha sido como una constante del actuar del Tribunal Electoral, tener un espíritu garantista, un espíritu de constitucionalismo transformador de cierto sentido, y hemos visto esta tendencia desde que se crea en 1996, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el famoso caso Tlacolulita, 1999, que es el primer caso en donde se presenta una impugnación de personas indígenas por conflictos en sus comunidades que eligen a sus autoridades municipales por sistemas normativos indígenas. La ley electoral, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, la ley procesal electoral, no contemplaba este supuesto de que el tribunal conociera este tipo de casos. Y entonces, pues fue como un desafío, ¿no? Admitimos esto, se supone que el artículo 2 constitucional establece la autonomía, el derecho de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué el tribunal va a intervenir en una elección comunitaria? Entonces aquí lo que se argumentó es, bueno, el legislador no pudo prever ese tipo de casos. Se parte de lo que dice la teoría, ¿no? La teoría del fallo legislativo. Se parte de que los legisladores no pueden justamente prever todos los tipos de situaciones, como es el caso de los pueblos y comunidades indígenas, y en ese sentido se tuteló, ¿no? Entonces, de cierta manera, ha sido una constante, ¿no? No es como en el derecho penal electoral, que sí es más de estricto derecho. Te escuchamos, estimada Elizabeth. Es que habría que ver cuando se colocó ese artículo de irse por la votación válida de la jornada ordinaria. ¿Qué pensaba el legislador? Bueno, esa es la interpretación histórica. Claro. ¿Qué pensó el legislador para colocar esa normatividad? Porque atrás de eso hay una finalidad. Entonces ahí Claro. es donde, pues, si vamos con estos principios pro persona o pro, sí, digamos, derechos humanos en materia electoral, para resguardar ciertos derechos, entonces hay que analizar por el porqué de este dispositivo y si ya aplica en el argumento que dé el partido. Claro, me parece muy importante lo que dices. Tienes toda la razón y fíjate que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Yo lo voy a hacer, me lo voy a llevar de tarea. Voy a releer la resolución para, para ver qué argumentan en ese sentido, ¿no? Porque sí, parece que está muy resbaladiza, ¿no? Así, viéndolo ahora en términos generales, la resolución. Pero sí sería interesante saber por qué el legislador puso eso, ¿no? De elecciones ordinarias.
y volver a revisar los argumentos de sala superior para justificar que esa votación tiene que extenderse también a elecciones extraordinarias, ¿no? Pero bueno, ahora la idea simplemente es esa, de que no hay una, lo que recuerdo que dijo Sala Superior es que no hay una justificación, no hay una razón válida para excluir los votos de las elecciones extraordinarias. Como que no hay una razón de ser, no se justifica. Entonces, si al final del día nuestro régimen constitucional tiene el régimen de nulidades para quitar los vicios de los procesos electorales y volver a contar los votos, y esos votos son los que llevan a la ciudadanía a los cargos de elección popular, ¿por qué no se va a tomar ese nuevo conteo para determinar si un partido político puede o no mantener su registro? Cuando hay una nulidad, cuando hay un vicio en ese proceso electoral que determinó la pérdida del registro de un partido político, ¿no? Entonces, o sea, a mí me hace sentido así, pero creo que tienes toda la razón. Hay que estudiar, hay que volver a revisar. Si en la sentencia no recuerdo si se hace un estudio así histórico, ¿no? De ver cuál fue el espíritu, ¿no? Del legislador, por qué puso esto de ordinario, porque a veces también sucede que los partidos, pues, o sea, la regulación que existe en nuestro sistema electoral muchas veces está hecha con ciertos propósitos, ¿no? Y a veces, pues es como un propósito de sacar partidos satélites, ¿no? De que si evidentemente no alcanzan el 3%, pues bye, ¿no? Pero si no hay una justificación constitucional, si no pasa un test de proporcionalidad, pues me parece válido que justamente se cuente el voto otra vez para una determinación tan importante, ¿no? Como es mantener el registro de un partido político. Pero bueno, me llevo esa tarea que me parece muy importante de hacer, que nos plantea aquí Elizabeth. ¿Cuál es el expediente, maestra? Aquí está. El SUB-RAP. A ver si le puedo dar una revisada. Sí. Si nos volvemos a encontrar en este diplomado, lo comentamos. SUB-RAP 0756-2015. Ya la reviso con calma. Ya son las 11. Ese me fue el tiempo. Bueno. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? Manifestar su opinión sobre esta sentencia, que fue muy controversial. Bueno, en fin, les agradezco enormemente su atención, su paciencia, y bueno, tal vez nos volvamos a encontrar al final de este diplomado. Por ahora les dejo y ya comentaremos esto con Elizabeth. Muchísimas gracias a todas y a todos, que tengan un excelente martes. Muchas gracias, Inés, por todo tu apoyo. Muchas gracias a usted, profesora. Excelente día. Gracias, maestra. Estamos pendientes. Gracias. Sí.